Vamos a hablar fundamentalmente de nódulos pulmonares solitarios y después, con más brevedad, de imagenología de PET en cáncer de pulmón. Las indicaciones para hacer FDG PET-CT en cáncer de pulmón, si usted está respondiendo a un examen de certificación o recertificación, les digo a mis residentes, en estos días es cuando los entrenamos para los exámenes, ¿está seguro si le hacen una pregunta de pulmón? Cualquier indicación está aceptada en cáncer de pulmón. Y no es una exageración. ¿Por qué? Porque primero que todo el cáncer de pulmón es bastante alto en nuestro medio. Y segundo, la mayoría de cánceres pulmonares son altamente ávidos de FDG. Está aprobado para diagnóstico, y el ejemplo es el nódulo pulmonar solitario. Está aprobado para hacer el planeamiento de la terapia inicial o estadiaje. Está aprobado para hacer el reestadiaje o planeamiento de la estrategia subsecuente. Para estudio preoperativo, algunas veces pasa lo siguiente, que el paciente tuvo un PET que muestra sospecha y por alguna razón se demoró más de 1 o 2 meses. Entonces le vuelven a repetir el PET porque el cirujano quiere estar seguro de que no hay otras lesiones que han aparecido. Algunas veces cambia. Y también en este capítulo, simplemente cualquier paciente que va a ir a la sala de operaciones, el cirujano y después el grupo de oncología quieren tener como una base, un estudio de base para comparar después, porque este paciente con seguridad vuelve al área de PET. Terapia de evaluación es algo que se está haciendo más y más. Por ejemplo, un paciente que desarrolló metástasis o que el tumor es muy avanzado, entonces a veces empezamos el tratamiento con quimioterapia, evaluamos después de 3 ciclos y el paciente se vuelve quirúrgico por los hallazgos de CT y PET, lo operan y vuelve otra vez para hacer el estudio posoperativo. Y cuando los pacientes después de 2 o 3 años han salido de cirugía, quimioterapia, pero están en seguimiento, entonces nos los mandan otra vez para estar seguros de que no hay aparición de la enfermedad. De tal manera que las indicaciones, desde que estén explicadas en la forma en que las dijimos, son aceptadas. El cáncer de pulmón es un problema de salud pública en los Estados Unidos. Es definitivamente un problema endémico en nuestros hospitales, en el Hospital de Veteranos. Y esto fue lo que se encontró en 2008, que ha subido sin duda aproximadamente 220,000 casos nuevos al año. Es un cáncer definitivamente asesino y una de las razones por qué hacemos PET inicialmente es porque en general cuando usted pone todos los estados juntos, esta es la sobrevida, es muy pobre, 50%, mientras que si es en estado temprano, algunas veces se habla de curación o de 90%. Y cuando los casos son avanzados, la sobrevida es dismal, es mínima. En la forma en que convencionalmente se ha agrupado este tipo de tumores o de cáncer pulmonar es el adenocarcinoma, que es el más frecuente, el escamocelular, que le sigue muy de cerca, el carcinoma de pulmón de células grandes, y dejé este nombre intencionalmente aquí, que es el carcinoma broncoalveolar, que hoy en día es una palabra proscrita, pero casi todo el mundo lo recuerda, por eso si hay alguna oportunidad para hablar otra vez, no lo voy a poner. Es definitivamente broncoalveolar, es adenocarcinoma mínimamente invasivo. Ese es el término correcto. Carcinoma de escamocelular es el 20%. Carcinoide es es muy poco frecuente. Y vemos mesotelioma con alguna frecuencia, especialmente en gente que ha trabajado con asbestos. Y algunos de los veteranos trabajaron en asbestos en los submarinos antes. Entonces esta gente va a desarrollar este tipo de complicaciones. Con respecto al nódulo
solitario pulmonar vamos a revisar las etiologías, la presentación, cómo trabajamos, cómo hacemos la evaluación de estos pacientes, y les voy a mostrar algunos ejemplos de esquemas de manejo. La definición de nódulo pulmonar solitario es aquel nódulo que mide menos de 3 centímetros en el pulmón. Aproximadamente el 40%, diría yo que con las nuevas tecnologías 30% son malignos. Entonces, si usted compara esto con los números de mamografía, el 30% de los hallazgos sospechosos en mamografía son malignos, el 30% en cáncer pulmonar, entonces es la misma comparación. De tal manera que nuestra meta, y ahí es donde entra a jugar el PET, es tratar de que el resto, 70% de estos pacientes, no van a ir a cirugías innecesarias para biopsia, para saber que era una enfermedad benigna, o biopsias por aguja. Cuando hablamos de masas en el pulmón, es cuando son de más de 3 centímetros. La terminología es importante cuando refiere el paciente. Si nos pone masa, inmediatamente vamos a subir a un escalón distinto y todo lo que vamos a ver es sospechoso. Sin embargo, usted nos puede decir masa, pero nosotros medimos el tumor y entonces nunca decimos está incorrecto, pero en nuestra descripción el nódulo localizado en esta área es o no es ávido. Con respecto al tumor de células pequeñas, que inicialmente se pensó que no era ávido, pero hoy en día se ha mostrado que en general todos son ávidos. Y cuando uno compara el tumor de células pequeñas con el tumor de no células pequeñas, es definitivamente biológicamente es un tumor distinto, y la clasificación es muy sencilla, es tumor limitado a tumor no limitado. No es tan complicado como el TNM del resto de los tumores. Entonces, la mayoría son avanzados, extensos, la minoría son limitados. Limitado es confinado a un hemitórax. Extenso es cuando se sale para el otro hemitórax o va al hígado o a otro sitio. La ventaja de esto es que en el limitado requiere solamente una puerta de entrada para la radioterapia. Responde en cierta forma a quimio-radioterapia. Sin embargo, vean esta sobrevida tan pobre, 18 meses y en general 18% a 5 años. Cuando es extenso, que es la mayoría, obviamente se expande fuera del hemitórax. Y la razón porque no es favorable, no se puede irradiar en una puerta de entrada o en un campo mejor. Quimioterapia solamente sería paliativa y la sobrevida es cuestión de meses, como que uno dice es mejor no hacerle nada, no molestar a estos pacientes. Y la sobrevida es entre 0 y 2%. La historia natural del cáncer de pulmón es como otros cánceres, pero en este se ha demostrado que hay una progresión sistemática patológica, y empieza con una hiperplasia broncoalveolar, y vamos a hablar un poco de eso porque es un distractor para nosotros en los nódulos pulmonares. Cuando avanza esta área de hiperplasia, empieza a tener áreas con características de antiguamente llamado carcinoma broncoalveolar, pero dijimos que con áreas de carcinoma invasivo mínimamente infiltrante, y progresa a adenocarcinoma invasivo. Y este esquema es definitivamente similar a la que ustedes ven con frecuencia aquí en carcinoma del cérvix. Los nódulos pulmonares, si no hay experiencia en verlos, a veces se pierden, no se identifican fácilmente, y es una de las razones más frecuentes, junto con mamografía, de demandas médico-legales en los Estados Unidos. Entonces, hay muy pocos de nosotros que podemos decir, me encanta hacer nódulos pulmonares. La mayoría de gente realmente odia trabajar con este tipo de patología porque tarde o temprano puede uno caer en una trampa.